Simón Bolívar, conocido como el Libertador, es una de las figuras más emblemáticas de la historia de América Latina. Su visión y liderazgo no solo fueron cruciales en la independencia de varios países sudamericanos del yugo español, sino que también dieron forma a un ambicioso proyecto de integración regional conocido como la Gran Colombia. Este vídeo explorará la vida y el legado de Bolívar, así como la creación, apogeo y desintegración de la Gran Colombia, abordando subtemas clave para una comprensión más completa de este fenómeno histórico. Infancia y juventud. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, en la Capitanía General de Venezuela, una colonia del Imperio Español. Provenía de una familia acomodada y de la aristocracia criolla. Los Bolívar tenían una larga historia en la región, y su riqueza provenía principalmente de plantaciones de cacao y minas. Sus padres, don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña María de la Concepción Palacios y Blanco, eran miembros destacados de la sociedad caraqueña. Huérfano a temprana edad, la infancia de Bolívar estuvo marcada por la tragedia. Quedó huérfano a una temprana edad. Su padre murió cuando Bolívar tenía 3 años y su madre falleció cuando él tenía 9. La muerte de sus padres lo dejó bajo el cuidado de sus tíos y tutores, lo que influyó profundamente en su carácter y formación. Esta situación también lo hizo más independiente y resistente, características que definirían su vida futura. Educación inicial en Caracas. A pesar de la pérdida de sus padres, Bolívar recibió una educación privilegiada. Su formación temprana estuvo a cargo de maestros privados que lo introdujeron a las ideas de la Ilustración y a la literatura clásica. Entre sus primeros tutores se encontraba Simón Rodríguez, originalmente llamado Samuel Robinson, quien sería una figura clave en la vida de Bolívar. Rodríguez inculcó en el joven Bolívar los ideales de libertad, igualdad y justicia, que posteriormente influirían en su visión política y militar. Viajes a Europa. A los 15 años, Bolívar fue enviado a España para continuar su educación, un viaje que marcaría un antes y un después en su vida. En Madrid, Bolívar vivió con su tío Esteban Palacios y asistió a la Academia Militar, donde adquirió conocimientos sobre tácticas militares y estrategias de combate. Durante su estancia en España, Bolívar conoció a María Teresa del Toro y Alaiza, con quien se casó en 1802. Sin embargo, su felicidad fue breve, ya que María Teresa murió de fiebre amarilla en 1803, poco después de regresar juntos a Venezuela. Impacto de la Ilustración y Revolución Francesa. La estancia de Bolívar en Europa coincidió con un periodo de gran agitación política e intelectual. Fue testigo de la decadencia del absolutismo y de los cambios radicales provocados por la Revolución Francesa. Las ideas de los filósofos ilustrados como Rousseau, Voltaire y Montesquieu calaron profundamente en él. Estas experiencias reforzaron su convicción de que América Latina debía liberarse del dominio colonial español y establecer un sistema de gobierno basado en los principios de libertad y justicia. El juramento en el Monte Sacro. Uno de los momentos más emblemáticos de la juventud de Bolívar fue su visita a Roma en 1805. En el Monte Sacro, Bolívar hizo un juramento ante su amigo y mentor Simón Rodríguez, prometiendo no descansar hasta que América Latina fuera libre de la dominación española. Este juramento simbolizó su compromiso inquebrantable con la causa de la independencia y su determinación de luchar por la libertad de su continente. Regreso a Venezuela y primeros pasos políticos. Bolívar regresó a Venezuela en 1807, cargado con las ideas revolucionarias que había absorbido en Europa. Comenzó a involucrarse en los movimientos independentistas que ya estaban tomando forma en la región. Aunque inicialmente fue cauteloso, pronto emergió como un líder clave en la lucha contra el dominio español. Su educación, sus experiencias en Europa y su conexión con figuras influyentes lo posicionaron como un estratega y líder visionario en la causa de la independencia latinoamericana. La infancia y juventud de Simón Bolívar fueron fundamentales para forjar su carácter y sus ideales. Las tragedias personales, la educación ilustrada, y las influencias de sus tutores y experiencias en Europa moldearon a un joven decidido a luchar por la libertad y la justicia. Estos primeros años establecieron las bases de su liderazgo y su compromiso inquebrantable con la independencia de América Latina. La lucha por la independencia de América Latina fue un proceso complejo y multifacético que se desarrolló a lo largo de varias décadas a principios del siglo XIX. En este contexto, Simón Bolívar emergió como uno de los líderes más destacados del movimiento independentista.
Tras su regreso de Europa en 1807, Bolívar se encontró con una región convulsionada por las ideas de la Ilustración y la influencia de la Revolución Francesa. Estas ideas habían comenzado a desafiar el dominio colonial español, preparando el terreno para una serie de levantamientos y movimientos independentistas. En 1810, una junta patriótica en Caracas depuso al capitán general Vicente Emparán, iniciando una etapa de luchas que culminarían en la declaración de independencia el 5 de julio de 1811. Bolívar, quien se había involucrado activamente en este movimiento, se convirtió en un líder clave, apoyando la independencia con fervor. Sin embargo, la recién proclamada Primera República de Venezuela enfrentó numerosos desafíos, tanto internos como externos. La Primera República no logró consolidarse debido a varios factores, incluidos conflictos internos, la falta de una estructura militar adecuada y la resistencia de los realistas, partidarios de la corona española. En 1812, un terremoto devastador afectó a Caracas y otras ciudades importantes, lo que algunos interpretaron como un castigo divino por la rebelión contra España. Los realistas aprovecharon este momento de debilidad para lanzar una ofensiva, liderada por el capitán Domingo de Monteverde. La República cayó en julio de 1812, y Bolívar se vio obligado a huir. Tras la caída de la Primera República, Bolívar se exilió en Curazao y luego en Cartagena de Indias, en el actual Colombia. En Cartagena, Bolívar escribió su famoso Manifiesto de Cartagena en diciembre de 1812. En este documento, analizó las causas del fracaso de la Primera República de Venezuela y propuso una estrategia para la reconquista. Este manifiesto no solo reflejó su aguda comprensión de los problemas políticos y militares, sino que también subrayó su determinación de continuar la lucha por la independencia. Armado con las ideas del Manifiesto de Cartagena, Bolívar organizó una expedición desde Nueva Granada, actual Colombia, en 1813, conocida como la Campaña Admirable. Esta campaña fue una serie de victorias militares que permitieron a Bolívar reconquistar gran parte de Venezuela. El 6 de agosto de 1813, Bolívar entró triunfante en Caracas y fue proclamado libertador. Sin embargo, las dificultades estaban lejos de terminar. Aunque la Campaña Admirable resultó en la creación de la Segunda República de Venezuela, esta nueva entidad política enfrentó los mismos problemas que su predecesora: división interna, resistencia realista y falta de apoyo popular en algunas regiones. Bolívar intentó implementar reformas para consolidar la república, pero la oposición interna y la continua guerra dificultaron sus esfuerzos. En 1814, las fuerzas realistas, reforzadas por la llegada de tropas desde España y lideradas por el formidable caudillo José Tomás Boves, lanzaron una feroz contraofensiva. Las atrocidades cometidas por los realistas y las derrotas militares devastaron a las fuerzas patriotas. En julio de 1814, Bolívar y sus seguidores se vieron obligados a abandonar Caracas nuevamente, y la Segunda República colapsó. Bolívar escapó a Nueva Granada, donde intentó reorganizar el movimiento independentista, pero enfrentó resistencia y desconfianza por parte de otros líderes patriotas. Después de la derrota en Nueva Granada y la falta de apoyo local, Bolívar se exilió por tercera vez en 1815, esta vez viajando a Jamaica. En Kingston, escribió la célebre Carta de Jamaica, un documento visionario en el que Bolívar expuso su sueño de una América Latina unida e independiente. Buscó apoyo internacional para su causa, apelando a las potencias extranjeras y a los líderes revolucionarios de todo el continente. Uno de los momentos más significativos de este periodo fue el apoyo que Bolívar recibió de Alexandre Pétion, presidente de Haití. En 1816, Bolívar viajó a Haití, donde Pétion, a cambio de la promesa de liberar a los esclavos en los territorios liberados, le proporcionó armas, suministros y soldados. Con este apoyo, Bolívar pudo organizar una nueva expedición para retomar la lucha en Venezuela. Campañas decisivas. Las campañas militares lideradas por Simón Bolívar fueron cruciales en la lucha por la independencia de América Latina. Estas campañas no solo demostraron su genio militar, sino que también consolidaron su posición como líder indiscutible del movimiento independentista. A lo largo de varios años, Bolívar dirigió una serie de expediciones audaces y estratégicas que cambiaron el curso de la guerra y allanaron el camino hacia la libertad. La Campaña Admirable, lanzada en 1813, fue una de las empresas militares más audaces y exitosas de Bolívar. Esta campaña comenzó en Nueva Granada, actual Colombia, donde Bolívar logró reunir un ejército improvisado y marchó hacia Venezuela. Su objetivo era reconquistar el territorio venezolano,
que había sido perdido después de la caída de la Primera República. A pesar de las adversidades y la inferioridad numérica, Bolívar demostró una habilidad estratégica excepcional y logró una serie de victorias sorprendentes contra las fuerzas realistas. La campaña admirable culminó con la liberación de Caracas en agosto de 1813 y la proclamación de Bolívar como libertador de Venezuela. La batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, fue una de las batallas más decisivas de la Guerra de Independencia de Colombia. Esta batalla tuvo lugar cerca del puente de Boyacá, donde Bolívar dirigió personalmente las fuerzas patriotas contra el ejército realista comandado por el general José María Barreiro. A pesar de estar en inferioridad numérica, las tropas de Bolívar lanzaron un ataque sorpresa y lograron una victoria contundente. La batalla de Boyacá selló la independencia de Colombia y abrió el camino para la liberación de otras regiones del continente. La campaña del sur, que tuvo lugar entre 1819 y 1825, fue una serie de operaciones militares lideradas por Bolívar para liberar los territorios del sur de América, del sur, incluyendo Perú y Bolivia, del dominio español. Esta campaña fue una de las más largas y difíciles de la Guerra de Independencia. Bolívar enfrentó una feroz resistencia por parte de las fuerzas realistas, lideradas por el virrey José de la Serna. Sin embargo, con determinación y habilidad estratégica, Bolívar logró una serie de victorias clave, incluyendo la batalla de Junín en 1824 y la batalla de Ayacucho en 1824, que sellaron la independencia de Perú y consolidaron la liberación de América del Sur. La campaña del norte, llevada a cabo entre 1826 y 1827, fue una última empresa militar dirigida por Bolívar para liberar los territorios del norte de América del Sur, incluyendo Ecuador y Venezuela, del dominio español. Esta campaña fue marcada por la resistencia realista y las tensiones internas entre los diferentes grupos políticos y militares. A pesar de los desafíos, Bolívar logró una serie de victorias significativas, incluyendo la batalla de Tarqui en 1829, que aseguró la independencia de Ecuador. Sin embargo, las dificultades y las tensiones crecientes llevaron a Bolívar a la creación de la Gran Colombia. La fundación de la Gran Colombia en 1819 fue un hito significativo en la historia de América Latina. Este proyecto político, liderado por Simón Bolívar, buscaba unir a los territorios liberados del dominio español en una sola nación, con el objetivo de consolidar la independencia y promover la estabilidad política y económica en la región. La creación de la Gran Colombia fue el resultado de años de lucha y sacrificio durante las guerras de independencia, y reflejó la visión de Bolívar de una América Latina unida y soberana. La Gran Colombia fue formalmente establecida durante el Congreso de Angostura, celebrado en la ciudad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en Venezuela, en 1819. Este congreso reunió a representantes de las provincias liberadas de Venezuela y Nueva Granada, actual Colombia, con el propósito de discutir el futuro político de la región. Simón Bolívar, quien fue elegido como presidente del Congreso, desempeñó un papel central en la elaboración de la Constitución y la estructura política de la Gran Colombia. La Constitución de la Gran Colombia, promulgada durante el Congreso de Angostura, estableció una serie de principios fundamentales que guiaron la estructura política y social del nuevo Estado. Estos principios incluían la soberanía popular, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la garantía de los derechos individuales y civiles. La Constitución también estableció un sistema federal, que otorgaba cierta autonomía a las diferentes regiones dentro del Estado. La Gran Colombia estaba dividida en 3 departamentos principales: Venezuela, Quito, que incluía las actuales Ecuador y parte de Colombia, y Cundinamarca, que abarcaba la mayor parte de Colombia. Cada departamento estaba subdividido en provincias y cantones, con una estructura administrativa descentralizada que permitía una cierta autonomía local. Sin embargo, el poder central tenía autoridad sobre cuestiones de defensa, relaciones exteriores y otros asuntos de interés nacional. El poder ejecutivo de la Gran Colombia estaba encabezado por un presidente, elegido por un periodo de 4 años. El presidente era el jefe de Estado y de gobierno, y tenía amplias facultades para dirigir la política nacional y representar al país ante otras naciones. El poder legislativo estaba compuesto por un Congreso bicameral, conformado por un Senado y una Cámara de Representantes, que se encargaba de la elaboración de leyes y la supervisión del gobierno. Aunque la Gran Colombia fue concebida como un proyecto de unidad y cooperación regional, enfrentó numerosos desafíos y tensiones internas que amenazaron su estabilidad y viabilidad a largo plazo.
Las diferencias regionales, culturales y económicas entre las distintas provincias dificultaron la consolidación de un sentido de identidad nacional compartida. Además, las luchas políticas y las ambiciones personales de los líderes locales llevaron a conflictos internos y divisiones que debilitaron la cohesión del Estado. A pesar de los esfuerzos de Bolívar y otros líderes para preservar la unidad de la Gran Colombia, el Estado finalmente se desintegró en 1831, tras la renuncia de Bolívar a la presidencia y una serie de conflictos internos. La separación de Venezuela y Ecuador marcó el final de un proyecto ambicioso pero problemático. Sin embargo, el legado de la Gran Colombia perduró en la memoria colectiva de la región, y su visión de una América Latina unida y soberana continuó inspirando a generaciones posteriores de líderes y movimientos políticos en toda la región. Desafíos de gobernabilidad. La creación de la Gran Colombia fue un logro notable en un contexto de guerra y fragmentación. Bolívar, junto con otros líderes patriotas como Francisco de Paula Santander y Antonio José de Sucre, trabajó arduamente para consolidar el nuevo Estado, estableciendo un gobierno central y promoviendo reformas que buscaban la estabilidad política y económica de la región. Los desafíos y la caída de la Gran Colombia. La Gran Colombia, formada en 1819, abarcaba los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Este ambicioso proyecto político, liderado por Simón Bolívar, buscaba consolidar la independencia de estas regiones y crear una entidad unificada capaz de enfrentar los desafíos poscoloniales. Sin embargo, desde su creación, la Gran Colombia enfrentó numerosas tensiones regionales y políticas que eventualmente llevaron a su desintegración en 1831. Una de las principales fuentes de tensión en la Gran Colombia fueron las marcadas diferencias regionales entre sus distintas partes. Cada región tenía su propia identidad, intereses económicos y estructuras sociales, lo que dificultaba la creación de una identidad nacional unificada. Venezuela. La economía de Venezuela dependía principalmente de la agricultura y la exportación de productos como el cacao y el café. La élite terrateniente venezolana tenía intereses particulares que a menudo chocaban con las políticas centralistas de Bogotá, Nueva Granada, Colombia, con una economía más diversificada y un sistema social diferente. Los habitantes de Nueva Granada tenían sus propios intereses y prioridades, que no siempre coincidían con los de otras regiones. Quito, Ecuador. La economía de Quito era menos desarrollada y más dependiente de la agricultura de subsistencia. La región tenía menos poder político y económico, lo que generaba resentimiento hacia el gobierno central. La estructura política de la Gran Colombia fue un tema de constante debate y conflicto. Bolívar y otros líderes centralistas abogaban por un gobierno fuerte y centralizado que pudiera mantener la unidad y la estabilidad. Sin embargo, muchos líderes regionales, especialmente en Venezuela, defendían una estructura federalista que otorgara mayor autonomía a las provincias. Bolívar y el centralismo. Bolívar creía que un gobierno central fuerte era esencial para mantener la independencia y la estabilidad del nuevo Estado. Su visión incluía un ejecutivo poderoso y una administración centralizada. Líderes federalistas, figuras como José Antonio Páez en Venezuela, defendían un modelo federalista, argumentando que las provincias debían tener autonomía para manejar sus propios asuntos y que un gobierno central, demasiado poderoso, podría llevar a la tiranía. Las tensiones entre centralistas y federalistas llevaron a una serie de conflictos políticos y militares que debilitaron la cohesión de la Gran Colombia. Rebelión de los caudillos regionales. Líderes regionales como Páez en Venezuela y Juan José Flores en Ecuador comenzaron a actuar de manera autónoma, desafiando la autoridad del gobierno central. Estas rebeliones no solo fragmentaron el Estado, sino que también llevaron a enfrentamientos militares. División en el Congreso. El Congreso de la Gran Colombia se convirtió en un campo de batalla político donde centralistas y federalistas luchaban por imponer sus visiones. Las disputas constantes paralizaron la capacidad del gobierno para tomar decisiones efectivas y unificadoras. Las diferencias económicas entre las regiones también contribuyeron a las tensiones internas. La Gran Colombia enfrentó dificultades para establecer una economía integrada y próspera. Deudas de guerra. La lucha por la independencia dejó a la Gran Colombia con una deuda significativa. El gobierno central, con recursos limitados, luchó por financiar las necesidades del Estado y las regiones comenzaron a resentirse por la falta de apoyo económico. Disparidades económicas. Las regiones más ricas, como Nueva Granada,
a menudo se sentían explotadas por el gobierno central, mientras que las regiones más pobres sentían que no recibían suficiente apoyo para su desarrollo. A medida que las tensiones aumentaban, la figura de Bolívar se convirtió en un punto de controversia. Su estilo de liderazgo y sus políticas centralistas generaron tanto apoyo ferviente como oposición vehemente. Bolívar y su autoridad. Aunque Bolívar era respetado como el libertador, su insistencia en un gobierno central fuerte y su incapacidad para delegar poder a los líderes regionales aumentaron las tensiones. Intentos de consolidación. Bolívar intentó resolver las divisiones internas convocando el Congreso de Cúcuta en 1821, donde se ratificó la Constitución centralista, y más tarde el Congreso de Panamá en 1826, que buscó crear una alianza entre las naciones latinoamericanas. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron aliviar las tensiones internas. La acumulación de tensiones regionales, económicas y políticas eventualmente llevó a la desintegración de la Gran Colombia. En 1830, Bolívar renunció a la presidencia, agotado y desilusionado por la incapacidad de mantener la unidad del Estado. Poco después, Venezuela y Ecuador se separaron oficialmente, marcando el fin de la Gran Colombia.